Muchísimas gracias, Isabel, por venir, porque viene con una afonía increíble. Ayer no estaba muy segura de poder hablar, pero hoy tiene un hilito todavía de voz y va a poder decirnos un poco lo que le habíamos pedido, ¿no? Pues muchas gracias, Tanare, y gracias a todas y a todos. Perdonad la voz que tengo y que hable tan bajito. No me voy a extender mucho, entre otras cosas porque no me lo permite la voz, pero igual muchas gracias por la invitación y bueno, espero que lo que os voy a contar sirva para seguir armando conflicto social, porque si no lo armamos bien y si no conseguimos tirar hacia adelante desde abajo, no va a haber mucho que consigamos desde las instituciones que pueda cambiar la sociedad. Bueno, a mí me llamaron para que hablase de cómo hemos trabajado, cómo hemos trabajado y cómo podemos, desde Unidos Podemos, desde el grupo parlamentario, tiene que seguir trabajando para que la Carta Social Europea llegue a ratificarse y que lo que viene ahí y las consecuencias de esa Carta Social Europea y del protocolo de reclamaciones colectivas se den efectivamente en nuestro país. Nosotros presentamos al comienzo de la legislatura una proposición no de ley. Una proposición no de ley es básicamente, como conocéis las mociones en los ayuntamientos, pues sería en el Congreso como una moción al ayuntamiento, que bueno, lo que se le pide es al Gobierno que haga algo, pero el Gobierno no tiene obligación de hacerlo, ¿vale? Presentamos esa proposición no de ley y no una ley por una razón muy, muy simple, y es que la Carta Social Europea, lo que tiene que hacer el Gobierno es ratificarla, y eso es una competencia del Ejecutivo y no del Legislativo. Por tanto, desde el Legislativo, que seríamos nosotros como parte del Congreso de los Diputados, como parte del Parlamento, no podíamos ratificarla. Lo que hacemos es presionar al Gobierno para que lo haga. Bien, esa proposición no de ley la dejamos ahí y decidimos utilizar otro mecanismo, que es el de las mociones con interpelación urgente. Esto es un método parecido, lo que pasa es que sí nos da para interpelar al Gobierno precisamente. Cuando nosotros hacemos una proposición no de ley, habréis visto muchas veces en la televisión o a través de las redes sociales que denunciamos, y en general se denuncia mucho que en el Congreso no, pues bueno, hay debates, pero no está siempre lleno. Pues bien, si de por sí hay muchos diputados que no asisten regularmente a las sesiones parlamentarias, no es que no vayan a las sesiones parlamentarias, que sí que van cuando hay que votar, pero no están todo el rato ahí. El Gobierno, sobre todo, es el que menos va básicamente cuando es sesión de control, que sí se habla directamente al Gobierno y tiene obligación de responder al Legislativo, o cuando hay que votar. Pues con este segundo método, con el de la interpelación con moción, sí se nos daba la posibilidad de interpelar directamente al Gobierno, es decir, hablar directamente con el Gobierno. Por tanto, en este caso fue el compañero Manolo Monereo, que si veis su intervención, la verdad es que os la recomiendo si no la habéis visto, porque es una intervención muy, muy buena y muy didáctica. Le pregunta a Fátima Baña, la ministra, le hace una exposición de por qué es necesario ratificar la Carta Social Europea y el protocolo de reclamaciones colectivas, y bueno, es ahí donde se da el debate. Gracias a esa interpelación, la ministra habló también, tuvo que responder a Manolo. Y bueno, básicamente lo que le dijo era que lo ve estupendo, que España ha ratificado casi todas las cosas que vienen de la Unión Europea y de organismos internacionales,
pero que, bueno, y que le gusta mucho la Carta Social Europea, que es maravillosa, pero que han visto ciertas dificultades y ciertos errores en la Carta Social Europea y que por eso todavía no la han firmado. Bueno, la Carta Social Europea, como sabemos, pues de los años 60, que ya les ha dado un poco de tiempo de solucionar esos errores, ¿no?, que pueda haber. Igual si leemos la Carta Social Europea, no es que proponga unas cosas así como súper revolucionarias, como para que un Estado, un país democrático no la pueda ratificar. Pero bueno, ese era el argumento que dio, que le parecía estupendo, pero que había ciertas cosas que por eso no la había ratificado aún. Bueno, después de eso, a la semana siguiente, pudimos presentar ya la moción y esa fue la que se votó. Se votó por unanimidad. Es decir, nadie le dijo al Gobierno que no lo firmase, que no lo ratificase. Incluso el Partido Popular la firmó. Pero ahora es competencia del Gobierno, como he dicho al principio, que realmente la ratifique. Bueno, ya he contado que a la ministra, pues bueno, que tiene algunas dudas para hacerlo. Yo creo que, bueno, y eso yo creo que todo el mundo lo pensamos, la única duda que puede tener la ministra o el Gobierno del Partido Popular para ratificar la Carta Social Europea y el protocolo de reclamaciones colectivas es que no quiere que eso se cumpla en España. O sea, que no le gustan los derechos sociales o que no le gusta que los derechos sociales se apliquen en nuestro país. No hay otra razón. O sea, no hay absolutamente ninguna otra razón. Bueno, no voy a hablar mucho de la Carta Social Europea porque ya los ponentes de antes la han explicado muy bien y creo que no hay mucho más que yo pueda hablar de ella, que no se haya dicho ya. Pero sí como se me pidió, voy a explicar un poco cuáles son los siguientes pasos que se puede dar. Pues bien, para que se ratifique no podemos hacer mucho. Lo que sí podemos hacer es presionar mucho más. Nosotros nos hemos marcado dos objetivos. Uno es insistir en la presión desde el Congreso, desde el Legislativo, para que el Ejecutivo realmente la ratifique. Y eso significa pues, seguir haciendo iniciativas parlamentarias que vayan en ese camino. Y la otra es utilizar lo que dicen los organismos europeos, como ha dicho la persona que me ha precedido, el Comité Europeo de Derechos Sociales ya habla de la implantación de la Carta Social Europea en las rentas mínimas de España, igual que en otros países, pero a nosotros lo que nos interesa es en nuestro país. Pues bien, sobre esa declaración del Comité Europeo de Derechos Sociales, nosotros nos estamos basando para las iniciativas que tienen que ver con rentas mínimas. Respecto de las rentas mínimas, como sabéis, hay una iniciativa ahora mismo en el Congreso que propusieron Comisiones Obreras y UGT con una iniciativa legislativa popular que consiguió 700.000 firmas, que es la que se está trabajando. Nosotros hicimos una serie de enmiendas para que esa iniciativa, que para nosotros es insuficiente a todas luces, pues se ajustasen en todo lo posible a la Carta Social Europea y, por tanto, a lo que dice el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre esa Carta Social Europea. Ahora mismo, y creo que esto es fundamental, porque si bien para nosotros esta iniciativa de Comisiones y UGT no va a solucionar gran cosa, sí nos parece que es fundamental que la trabajemos por dos razones específicas. Una es
bueno, mejora algo lo que existe, aunque sigue siendo insuficiente, y eso no significa que tengamos que cejar en nuestro empeño de hacer de las rentas mínimas unas rentas, del sistema, de rentas que tiene España, una renta que realmente garantice los derechos humanos y los derechos sociales de nuestra población. Esa sería una razón. Y la otra razón es que abre un melón importante, que es que realmente se hable de la necesidad de modificar todo el sistema de prestaciones que hay en nuestro país. Bueno, sobre este segundo objetivo, sobre esta segunda cuestión, hay otras dos cuestiones fundamentales de las que hay que hablar. Una es el empeño del Partido Popular y de Ciudadanos de decir que esta iniciativa es inconstitucional. ¿Por qué hablo de esta iniciativa? Porque si esa iniciativa es inconstitucional, o sea, si eso lo consiguen, eso va a significar que todo lo que se haga después mejorando los derechos sociales sobre rentas mínimas no se vaya a poder conseguir porque la vayan a vetar continuamente por la inconstitucionalidad. Es decir, esta iniciativa hay que trabajarla, y no tanto por lo que pueda conseguir, que va a conseguir muy poco, sino porque si esa puerta se cierra la puerta para el resto de iniciativas. Y creo que esto es fundamental, que nosotros podamos seguir trabajando la renta básica desde el Congreso de los Diputados y desde cualquier otra institución, parlamentos, desde cualquier otra institución, para que esta iniciativa, o sea, para que la renta básica termine siendo una realidad, no solamente en una comunidad autónoma, sino en todo el Estado. Para que eso se pueda hacer, esta puerta tiene que seguir estando abierta. Ese es uno de los debates que se están dando ahora mismo y sobre el que nosotros estamos haciendo más énfasis, que mejorar el sistema de rentas mínimas en España para todo el país es constitucional, y así lo dice el propio Tribunal Constitucional. Ahora, eso sí, hay que buscar la vía correcta. El otro segundo debate y tiene mucho que ver con esta constitucionalidad es qué es la seguridad social, cuáles son los objetivos de la seguridad social. Bien, cuando se pone en marcha la seguridad social, el sistema de seguridad social, se pone como un sistema contributivo, de contribuciones. Una persona contribuye con su trabajo, con impuestos, y a cambio de eso tiene una serie de derechos, entre otros el derecho a tener una prestación cuando se queda sin empleo. Pues bien, poco a poco y mediante la evolución de nuestro Estado democrático y del estado del bienestar en España, se ha pasado de esa visión contribuyente de la seguridad social a una visión que va yendo hacia la universalidad de la seguridad social. Y ahí entran las prestaciones no contributivas, y ahí entran las rentas mínimas que no son contributivas también, y entran otra serie de propuestas, como por ejemplo la ley de dependencia, aunque no es exactamente, aunque las competencias están compartidas, pero también trabaja esta vía. Y es precisamente eso, que hay que ir hacia una seguridad social que sea universal y no solamente contribuyente. Y esto es otra de las cuestiones que también trata el Tribunal Constitucional y a la que nosotros nos agarramos mucho. De hecho, hay sentencias del Tribunal Constitucional que hablan de esto. Bueno, para ir terminando, es fundamental que nosotros sigamos trabajando estas visiones o esta modificación del sistema de rentas en España, para ir poco a poco, pero muy rápido, dando pasos hacia la renta básica universal. Yo no tengo dudas sobre la renta básica universal. A mí no me parece que se pueda caer en peligros siempre y cuando la renta básica universal se trabaje desde la izquierda,
se trabaje desde los de abajo y se trabaje hacia mejorar la vida de la gente. Si eso se hace así, la renta básica universal no va a tener ningún peligro. El peligro a que se quiten otras prestaciones, el peligro a que la cuantía no sea suficiente, el peligro a que se pueda dejar de lado a las personas vulnerables, no lo tiene la renta básica en sí. Lo tiene aquellos grupos o aquellas ópticas de la política, al fin y al cabo, aquellas otras ópticas de la política. No es lo mismo que lo haga o que la renta básica la lidere la derecha o la lidere visiones más liberales de la economía, a que esto lo lidere el pueblo, a que lo lidere la gente de abajo y a que lo lidere aquellos grupos que estamos aquí no para gobernar para la economía, sino para gobernar para la gente. Justo viniendo para acá, estaba pensando, bueno, ¿y qué le cuento yo a la Marea Básica y a Cuarto Mundo sobre la Carta Social, si es una de las banderas de ellos? ¿Qué les voy a contar? Pues bueno, creo que lo que puedo contar es, uno, cómo estamos trabajando esto para que vosotros también nos digáis cómo lo tenemos que trabajar. Y muy asociado a esto, la segunda parte, y es que si nosotros llegamos al Congreso no era para trabajar para que la economía permitiese, para que la economía permitiese derechos, sino para que los derechos sean garantizados, entre otras cosas, también por la economía. Es decir, para nosotros lo importante es que los derechos sociales se garanticen y tenemos una herramienta que se llama economía, que es la que nos va a permitir tener esos ingresos, pero en ningún caso la economía tiene que estar por encima de la gente ni garantizar los derechos de la gente. Los derechos no pueden ser garantizados por nada, más que por las personas. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.